Bienvenidos una vez más a Discípulos en Camino, el podcast del Buen Pastor. Yo soy Andrés. Y yo soy Patricia. Es una alegría seguir compartiendo este espacio de reflexión sobre los desafíos de nuestra fe. Exacto, Patricia. Hoy continuamos nuestra serie sobre los pecados capitales. Ya hemos abordado la pereza y la envidia, y en este tercer episodio nos enfocaremos en un pecado que quizás asociemos solo con la comida, pero que es mucho más amplio: la gula. Así es, Andrés. A primera vista parece que fuera un pecado menor o algo culturalmente aceptado o incluso incentivado. Pero la tradición de la iglesia lo considera un pecado capital porque desordena nuestra relación con los bienes creados y puede llevarnos a otros vicios. Oye, sí, es cierto. Y ahora aquí que pienso rápido, mira cómo recuerda cuando nos sentábamos a comer a la mesa, que nuestros papás nos decían: no se para de ahí hasta que se termine de comer. Creo que ahí empieza nuestro problema con la gula, ¿no? Desde ahí arranca, ¿no? Así es, así es. Bueno, entonces, Bueno, Patricia, ¿cómo definiríamos o cómo define la enseñanza católica la gula? Que va más allá de comer demasiado, ¿cierto? sí, definitivamente, en sentido amplio es el apetito desordenado por la comida y la bebida, pero no es solamente eso, no es solamente comer en exceso, en cantidades grandes, sino también el apego desordenado a la calidad, a la variedad, a la forma de preparación, el momento en que comemos o bebemos, buscando en ello una satisfacción primaria que debería ser solamente de Dios, esa satisfacción primaria, y luego lo demás. Entiendo. En ese desorden, esa falta de moderación y la búsqueda de la satisfacción en el placer sensible por encima de todo, ¿no? ¿Cómo se manifiesta esta esclavitud, entre comillas, del apetito en nuestra vida cotidiana? De varias maneras, porque puede ser comer o beber sin verdadera hambre o sed. Puede ser solamente por placer, por ansiedad. También el apego excesivo a ciertos alimentos o bebidas que a veces se convierten en un ídolo, como por ejemplo esa gente que mata por el chocolate, que lo pone, bueno, pues como lo máximo. Ujú. Y también la voracidad al comer. Hay gente que no saborea, sino que solamente quieren llenarse. Y también puede ser el derroche de dinero en la compra de los alimentos o la ostentación en la comida y la bebida, todas esas cosas. Sí, y creo que no, pues como que no se limitan los alimentos, ¿no? Podría extenderse a un consumo desordenado de otras cosas que nos dan placer también, como placer inmediato. Exacto, sí. La esencia es el desorden en el uso de un bien creado para obtener placer. Aunque clásicamente se centra en la comida y la bebida, pero su raíz puede extenderse a otras áreas, donde buscamos una gratificación que sea inmediata y desordenada, que es lo que nos esclaviza. ¿Y cuáles son las raíces de esta desordenada relación con la comida y la bebida? Bueno, muchas veces viene de la búsqueda de consuelo, de evasión, ante dificultades, ante vacíos interiores. También puede ser un síntoma de ansiedad, aburrimiento, estrés. La persona no tiene disciplina, está muy centrado excesivamente en el placer sensible. Esas son causas muy profundas. Qué interesante. Y las consecuencias, tanto a nivel físico como a nivel espiritual, pueden ser significativas, ¿no? Sí, sí, así es. A nivel físico, todos conocemos los problemas de salud asociados a la gula. De hecho, como hicimos hace rato algo que me viene a la mente, no sé si has visto esos programas de los kilos mortales, Claro. toda la cuestión mental que esas personas no es nada más que le dicen lo que tienes que comer tantas calorías, no, es que son propensos porque les debilita la voluntad, o sea, y ayuda a otros pecados, pereza, lujuria, embota la mente, genera dependencia, nos aleja de la sobriedad, que es lo que el Evangelio nos pide como vida. Sí, es un obstáculo en el camino de la esclavitud y la santificación, ¿no? Pero, ¿y cómo podemos combatir esta esclavitud del apetito desde nuestra fe? ¿Cuál es el remedio católico?
o cristiano? Bueno, como todos los pecados capitales tienen sus virtudes que los contrarrestan. El de este es la templanza, la sobriedad, que nos enseña a usar los bienes creados como la bebida y la comida de forma moderada, de forma ordenada, dándole el lugar que le corresponde. Sí, muy bien. No se trata de no satisfacer como Exacto. los dones de Dios, que son buenos, sino de disfrutarlos con medida y gratitud, sin que nos dominen ellos realmente a nosotros, ¿no? Exacto. Y por supuesto, como siempre hemos dicho ya en los otros dos episodios anteriores, la gracia de Dios es indispensable. La oración pidiendo fortaleza, la confesión frecuente para limpiar el corazón del desorden y la Eucaristía, que es nuestro verdadero alimento espiritual, el que nos da la fuerza necesaria, los sacramentos. Muy bien, sí, tienes razón. Y creo que aquí la mortificación y el ayuno, vivido desde una perspectiva espiritual, no solo como dietética, porque si dejamos de comer durante el día y no oramos, pues simplemente es dieta, ¿sí? Entonces es Exacto. importante el ayuno con la oración. Son herramientas muy valiosas que la iglesia nos propone para fortalecer nuestra voluntad y ordenar nuestro apetito. Es así, sin duda alguna. Son prácticas que nos ayudan a recuperar el dominio sobre nosotros mismos y a recordar que no solo de pan vive el hombre, como le dijo Jesús en sus tentaciones al demonio. Él mismo nos dio ejemplo con su ayuno. Cierto, cierto. Bueno, para concluir, ¿qué pasos prácticos podemos como sugerir a nuestros oyentes para ejercitar la templanza y combatir la gula en su vida diaria? Bueno, primero que nada, tenemos que tomar conciencia de nuestros hábitos, que son desordenados, relacionarlos con la comida, con la bebida, sin juzgarnos duramente, pero con honestidad. Muy bien, luego establecer como pequeños propósitos concretos, ¿no? Por ejemplo, no repetir el plato si no es necesario, o limitar ciertas bebidas, o no comer entre comidas sin necesidad. También. Y aparte, comer y beber con atención plena y gratitud, bendiciendo los alimentos, saboreándolos, en lugar de engullirlos sin pensar. Sí, 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 claro, nos puede pasar muchas veces, ¿no? Y recordar ofrecer a Dios nuestro esfuerzo eh, por ser sobrios y templados, ¿no? Viendo esta lucha como parte de nuestro crecimiento espiritual, no solo como una dieta, sino como el crecimiento espiritual realmente para alcanzar la santidad, que es lo que buscamos. Exacto. Y buscar, como dije antes, el apoyo comunitario, un amigo, un director espiritual para que nos ayude. Sí, y recordar sobre todo que nuestra verdadera hambre y sed solo puede ser satisfecha plenamente por Cristo Eucaristía y por la búsqueda del reino de Dios. Así es, Andrés. La gula busca llenar un vacío con algo material, pero solo Dios puede llenar ese vacío en nuestro corazón. Muy bien, muchas gracias. Entonces, hermanos y hermanas, que la gracia de Dios y la virtud de la templanza nos ayude a ordenar nuestros apetitos y a buscar primero el alimento espiritual que nos lleva a la vida eterna. Amén. En nuestro próximo episodio abordaremos el pecado capital de la ira y el fuego descontrolado del alma. ¡Wow! Los esperamos. Gracias por habernos acompañado una vez más hoy en Discípulos en Camino. Que Dios los siga bendiciendo.